¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Lisbeth Hidalgo y bienvenidos al curso de Finanzas para No Financieros. Estamos en el módulo de análisis de estados financieros y con ello reconociendo los estados financieros y sus componentes. En esta oportunidad, en esta sesión, nos corresponde hablar de la composición del estado de resultados. Vamos a ver cuáles son sus componentes, para qué nos sirve este estado financiero, qué utilidad nos da y sobre todo cómo es que se elabora. ¿Okay? Entonces vamos para poder explicar lo que es el estado de resultados, me he permitido poner acá algunas imágenes que de repente decimos, ¿qué relación tienen estas imágenes con un estado financiero? Pues bien, estamos viendo imágenes de generalmente juegos, ¿no? Estamos hablando de un partido de fútbol, de un partido de vóley, de repente de un juego de mesa como es el Monopolio. Y la pregunta para poder entender a qué me estoy queriendo referir, por qué hemos colocado estas imágenes, es ¿qué es lo que se busca dentro de estos juegos, dentro del partido del fútbol, donde se juega un partido de vóley o cuando se juega un juego de mesa? Lo que buscamos en el momento, aparte de la diversión, es cierto, pero también estamos viendo que, por ejemplo, en un campeonato de fútbol, vóley, estamos hablando de temas profesionales, estamos buscando un resultado. Estamos yendo en búsqueda de un resultado que puede ser favorable cuando ganan o puede ser de pronto no favorable cuando se pierde. ¿Sí? Vamos a tener esas dos opciones cuando se realiza uno de estos juegos. Para desarrollar uno de estos juegos, pues necesitamos estrategias. Si vamos a jugar un juego de mesa, necesitamos saber de repente si hablamos del monopolio, qué compramos, cuándo compramos, en qué momento compramos, cuál no nos conviene comprar. De pronto cuando hablamos de un partido de vóley, de un partido de fútbol, vamos a también tener una estrategia detrás de ese juego. Quiénes van adelante, quiénes van al centro, quiénes van detrás, etc. Hay una estrategia detrás de ello. ¿Para qué? Para lograr un resultado. Siempre se va a esperar que se logre un resultado favorable, un resultado positivo, un resultado que nos diga has ganado. Ello es lo mismo para las empresas. Las empresas también en su día a día lo que están buscando son resultados favorables. Estos resultados vienen acompañados de estrategias que van colocando día a día las empresas para que puedan llegar a estos resultados, con la finalidad de que puedan obtener ganancias. ¿De acuerdo? Las empresas no nacen para perder. Siempre el ideal o el punto a seguir es generar una ganancia. Entonces, ¿dónde vamos a ver si es que una empresa ha tenido buenas estrategias para obtener ganancia? Pues vamos a verlo en el estado de resultados. Es por ello que les colocaba esas primeras imágenes para que se pueda entender que las empresas también necesitan una estrategia detrás para poder lograr sus objetivos, los objetivos que se están trazando, que pueden ser varios. Dentro de uno de los objetivos, siempre las empresas están queriendo generar ganancias. Entonces, ahí es donde entra a tallar el estado de resultados. Las estrategias se van colocando de acuerdo en qué situación se encuentre cada empresa, cómo están los números de cada empresa. Y para poder saber si es que una empresa ha obtenido un resultado favorable, cuando hablamos de ganancia, o ha obtenido un resultado no favorable, pues vamos a tener que tocar el estado de resultados, donde les estoy colocando una imagen con la composición, que en un momento lo vamos a ver también en un Excel de manera mucho más detallada. Este estado financiero, que es el estado de resultados, también es conocido como el estado de ganancias y pérdidas. También tiene su nombre, vamos a decir,
un poquito más conocido como ganancias y pérdidas. ¿Qué otra cosa debemos de tomar en consideración en la estructura, en lo que es este estado financiero? Es que este estado financiero se realiza en un periodo determinado. Por ejemplo, de todo el año 2020. Quiero saber si en el año 2020 mi empresa ha generado ganancia o ha obtenido una pérdida. ¿Okay? De mi año 2019, ¿ha generado una ganancia o ha obtenido una pérdida? Entonces, eso es un periodo de tiempo. En este estado financiero es de un periodo de tiempo, de una porción de tiempo, qué resultado se ha obtenido. ¿Para qué nos va a servir? Pues en realidad todos los estados financieros sirven para tomar decisiones. Diversas decisiones que necesitan las empresas para que sigan encaminando su rumbo, ¿no? Que para que sigan teniendo estrategias y sigan teniendo buenas operaciones. Al igual que cuando conversábamos en nuestra sesión anterior del estado de situación financiera, hablábamos de que la forma en la que debe de estructurarse se respeta el plan contable general empresarial, aquí también se va a tener que considerar el plan contable general empresarial. Acá también hay cuentas contables que se encuentran de acuerdo al plan contable. Ahora sí, ¿cuál va a ser la estructura o cuáles son los elementos que van a intervenir en el estado de resultados? Pues acá hay 3 elementos generales básicos y que lo vamos a ver también en ejemplos en un momento. Vamos a ver los ingresos de una empresa, vamos a ver sus costos y además vamos a conocer los gastos. Estos 3 elementos van a estar en el estado de resultados, lo vamos a poder ubicar ahí. Entonces, esta es la estructura que en un momento más, en un Excel, de manera más abierta, lo vamos a conversar, ¿no? Y ahí está, va a partir de los ingresos, van a ir los costos, los gastos, para al final obtener un resultado positivo, ganancia, negativo, cuando se obtiene un resultado de pérdida. Muy bien. Pero sigamos con los ejemplos para poder entender, para poder tenerlo más claro. Vamos a ver un pequeño ejemplo, qué es lo que nos dice, porque acá hay algunos términos que pueden confundirse, sobre todo cuando hablamos de ingresos, y lo vamos a aclarar. ¿Qué nos dice? Este es un ejercicio básico, pero que nos va a dar a entender ya la parte de los ingresos de una empresa. He comprado un televisor en una oportunidad a un buen precio. Me ha costado 1.000 soles. Ahora lo estoy vendiendo en 1.450. ¿Qué resultado he obtenido? Pues entonces si nosotros nos ponemos a ver esto, simplemente en un tema de qué resultado estoy obteniendo es, si a mí me ha costado 1.000 soles y lo estoy vendiendo en 1.450, pues definitivamente estoy generando una ganancia. ¿Qué es lo que estoy haciendo para saber cómo he obtenido esa ganancia? Pues estoy realizando una resta rápida de ¿a cuánto lo vendí? 1.450 menos ¿cuánto me costó? 1.000. ¿Cuánto es el resultado que estoy obteniendo? 450 soles de ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí empezamos a ver ya los componentes del estado de resultados. Podríamos decir que el ingreso que se está obteniendo por esta operación son de 1.450. Vamos con un ejemplo más para que pueda quedar más claro. He comprado un celular a 600 soles, pero ahora que he decidido venderlo, el precio de mercado se ha reducido. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que los celulares cada cierto tiempo van cambiando de tecnología, se van modernizando, por lo tanto, lo anterior va perdiendo valor. Por lo cual, lo he tenido que vender a
450. ¿Qué quiere decir? Me pongo a analizar en este punto. Yo lo estoy vendiendo a 450, pero me costó 600. Entonces, podríamos empezar a decir, ¿qué resultado es el que estoy obteniendo? Pues en esta operación estaría obteniendo un resultado de pérdida. ¿Por qué? Porque yo lo he vendido a 450 cuando a mí me costó 600. Entonces, estoy obteniendo una pérdida de 150. Y por ejemplo, en esta parte nos haríamos la pregunta, ¿cuántos serían los ingresos de esta persona? ¿Cuánto habrá sido los ingresos que ha obtenido esta persona de esta operación? Y la respuesta es 450. Y nos estamos dando cuenta que cuando estamos hablando de ingresos, nos estamos refiriendo a la venta. ¿De acuerdo? Nos estamos refiriendo a la venta. En el primer ejercicio tuve un resultado positivo. En el segundo ejercicio he tenido un resultado negativo. Y para poder obtener este resultado en este segundo ejercicio, he realizado la misma operación que en el primero. ¿Cuánto lo vendí? 450. ¿Cuánto me costó? 600. ¿Cuánto queda? Pues me queda un negativo de 150. Entonces, hasta ahí vamos teniendo un primer ejemplo, ¿de acuerdo? Un primer ejemplo, unos primeros ejemplos para ya ir adecuándonos a qué cosa vamos a ver en el estado de resultados. Y hablábamos de los componentes. Los componentes, el primer componente que vienen a ser los ingresos. Acá a veces hay mucha confusión. Cuando decimos ingresos, pensamos que hablamos de cualquier dinero que puede ingresar a la empresa, cualquier importe por cualquier motivo que puede ingresar a la empresa. Y la verdad que no es así. Cuando nos referimos a ingresos, nos estamos refiriendo a sus ventas, a esos ingresos ordinarios, a esos ingresos que se va generando día a día por su giro del negocio. La empresa se dedica a vender computadoras. Entonces, los ingresos de esta empresa van a ir en función de cuántas computadoras venda. Esta empresa se dedica a la prestación de servicios, asesoría contable. Pues sus ingresos se van a dar por la prestación de esos servicios. Entonces, se tiene que, para poder ubicar los ingresos de una empresa, es necesario saber cuál es el giro del negocio, cuál es la actividad que realiza en el día a día, porque de ello va a depender los ingresos. Hay algo adicional que lo voy a volver a mencionar en el ejercicio, en un ejercicio más amplio. También cuando hablamos de ingresos, o podemos decirlo de pronto, ventas, cuando hablamos de las ventas, muchos dicen, he vendido 100,000 soles, pero yo puedo haber vendido y no haberlo cobrado, puedo haberlo vendido al crédito y me van a pagar en 30, en 60, en 90 días, en 5 meses. El ingreso se tiene que reconocer en el momento que se genera la venta, no en el momento de la cobranza. Por lo cual, hay que diferenciar. Cuando decimos, esta empresa ha tenido ingresos de 5 millones, no significa que haya cobrado los 5 millones. Ese es un principio contable que se llama el principio del devengado. Los ingresos se tienen que declarar, se tienen que reportar, se tienen que mostrar en el momento que sucede. Es muy independiente si se ha cobrado o se ha pagado. ¿De acuerdo? Eso vienen a ser los ingresos. Las ventas del día a día de acuerdo al giro del negocio que pueda tener la empresa. Ese es nuestro primer componente. Nuestro segundo componente, vamos a hablar de los costos. Y cuando hablamos de costos, estamos hablando de una porción que vendemos. ¿A qué me refiero? También tiene que estar
tiene que estar de acuerdo con el giro del negocio. Yo vendía computadoras, entonces los costos van a estar asociados con las computadoras. Yo he vendido 5 computadoras, pues ¿cuánto me costaron a mí esas 5 computadoras para poder vender? Eso es el costo. ¿Okay? Está relacionado con el giro del negocio, 1, y 2, con la porción que se ha vendido. ¿Por qué digo con la porción vendida? Porque puedo haber comprado 10 computadoras y solamente haber vendido 2. El costo va a ser únicamente de las 2 vendidas. Y lo vamos a ver bastante más claro ahora en un ejemplo. Y nuestro tercer componente del estado de resultados tenemos a los gastos. Y acá, a veces, esta palabra hace mucho ruido cuando decimos gastos y decimos, bueno, esto es algo que debemos de evitar, esto es algo que no debería existir. Y esto no es así. ¿Por qué se llaman gastos? También van a ser desembolsos, también son egresos que tiene la empresa, es algo que va a tener que restar para poder obtener, saber si es que ha obtenido pérdida o ganancia. Pero los gastos van a ser cosas que va a necesitar la empresa para que pueda funcionar la actividad que está queriendo desarrollar. Habíamos estado colocando como ejemplo el hecho de vendo computadoras. De repente, para poder vender computadoras, necesito colocar un local, alquilar un local. El alquiler me cuesta 2.000 soles mensuales. Esos 2.000 soles son gastos. Si bien no está directamente, no estoy hablando de las computadoras, porque eso es costo, este gasto está siendo necesario para el desarrollo de la actividad de la empresa. Eso vienen a ser los gastos. Otra cosa más, por ejemplo, vendemos computadoras, es una empresa que se dedica a la venta de computadoras. Para poder entregar su mercadería, pues tiene que pagar algunos gastos de transporte, ¿no? Para que pueda llegar, para que pueda realizar la entrega a sus clientes. Esos importes por gastos, por tema de transporte, también son gastos. No es algo, los gastos no es algo que debemos de evitar, que una empresa no debería de tener, que debería de ser cero. ¿Por qué? Porque los gastos son necesarios para que la empresa pueda desarrollar la actividad en la cual ha decidido desempeñarse. Lo que sí es cierto es que los gastos tienen que ser bien controlados. No es que podamos decir, eliminemos todos los gastos, porque muchos de estos son necesarios para la operatividad de la empresa. Lo que sí va a ser necesario es que se puedan controlar de manera adecuada. Y acá una pregunta de 2 elementos que muchas veces generan confusión cuando decimos, ¿cuándo digo costo y cuándo lo llamo gasto? Un poco sencillo y fácil para poder entenderlo es, primero sepamos a qué se dedica la empresa para poder distinguirlo. ¿Por qué? Porque los costos van a estar relacionados con la parte vendida. Yo vendo computadoras, pues los costos van a estar relacionados con ese producto. Yo vendo televisores, pues entonces los costos van a hacer referencia a cuánto está costando esos televisores. Yo tengo que pagar de repente comisiones a los vendedores, pues eso ya no es costo, eso va a ser un gasto. Tenemos que pagar transporte para poder entregar la mercadería, hablamos de un gasto. Tenemos que pagar alquileres de local, hablamos de un gasto. ¿Okay? Necesarias para su operatividad y que tienen que ir a favor también de la empresa. ¿Okay? Tenemos ahí ya los 3 elementos, ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo, sin embargo quería mostrarles también los estados de resultados de empresas conocidas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estados
de resultados el año 2018, 2019, con el esquema, todas las empresas presentan su estado de resultados de esta manera. Tienen ese mismo orden por un tema de uniformidad, igual que en el estado de situación financiera. Tienen un tema de uniformidad. Primero colocan los ingresos que puedan haber tenido, luego detallan los costos que puedan haber tenido y luego líneas más abajo los gastos que puedan haber presentado. De pronto ahí pueden haber algunas empresas que tienen algunos gastos más, otras algunos gastos menos, pero eso es el orden. Y al final lo que tenemos es el resultado final, que en este caso ambos años lo que muestran son ganancias. ¿Puede haber un resultado negativo? Puede darse un resultado negativo. No es lo que va a esperar la empresa, definitivamente, pero puede darse por una diversidad de razones. Muchas veces por temas internos, a veces también por temas que puedan ser externos a la empresa. Entonces, también acá hay otro estado de resultados, ¿no? Acá hay otra empresa, tenemos el año 2018, año 2019 también, y tenemos ese mismo orden, ¿no? Ingresos, costos, y ahora vamos a ver detalle a detalle estos nombres de utilidades. Luego siguen los gastos para al final poder tener ese resultado, ¿no? En este caso también hay un resultado positivo, hay un resultado de ganancia, pero en esta empresa es bastante notorio que el resultado del año 2018 es totalmente distinto al resultado del año 2019. Como podemos observar, y es la última línea que tenemos, nos dice utilidad del año, y hacia el lado derecho tenemos el año 2018, hacia el lado izquierdo está el año 2019. Podemos ver que en el año 2018 tuvo resultados muy favorables, si es que queremos compararlo con el 2019. Y es acá, para esto también nos va a servir este estado financiero, porque vamos a poder cuestionarnos, vamos a poder decir, ¿qué he hecho mal o qué hemos hecho mal? Porque al final es un conjunto de decisiones que puedan haber sido y hay que ver si son decisiones internas, cosas de mercado fuera, pero ¿qué es lo que ha pasado en el año 2019 para haber reducido tanto mi ganancia? En el año 2018 yo ganaba más de 36,000 y en el año 2019 únicamente 6,000. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues podemos empezar a comparar estos estados financieros, estos 2 años, y poder decir, bueno, por ejemplo, en el año 2019 he vendido menos. Y ahí empiezan las preguntas y empieza la parte de análisis donde decimos, hemos vendido menos ya, pero ¿qué ha sucedido? ¿Por qué se ha vendido menos? ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos eliminado algunos productos, ha habido competencia en el mercado. ¿Qué es lo que está sucediendo para haber vendido menos? El efecto de tener menos ganancia no es únicamente porque se vende menos. Si es que vamos a ir viendo nosotros en el transcurso del curso, que podemos tener hasta ventas mayores, pero con menor ganancia. ¿Por qué? Porque los problemas para cada una de las empresas pueden ser distintas. A veces pueden ser las ventas, en otras pueden ser costos muy altos, en otros pueden ser gastos muy altos y dependiendo de los gastos, qué tipo de gastos son los más elevados. Entonces, esto nos permite analizar los estados financieros son de suma importancia para tomar decisiones, porque al ver estos 2 años y saber que en el año 2019 se ha obtenido resultados muy menores, entonces empezamos a ver qué estrategias o deberíamos de analizar, qué estrategias debemos de tomar para el siguiente año, para por lo menos para recuperar la ganancia que teníamos, para incrementar esta ganancia, viendo qué cosa, los problemas que puedan haberse suscitado en el año 2019. Entonces, esa es la importancia de los estados financieros en general. Acá ya estamos viendo, esto ha sido, me parece que es bastante visual ver cómo una empresa reduce tantas las utilidades. Y es un tema que seguramente la empresa lo ha tenido que analizar
para ver qué medidas tomaba durante el año 2020 y sobre todo qué estrategias. Esto es como un juego, ¿no? ¿Qué estrategias tomamos para el próximo año? ¿Por qué? Porque queremos buenos resultados y solamente teniendo buenas estrategias, mejorando las que teníamos o si ya hemos estado yendo bien, siguiendo esas mismas estrategias, seguir generando buenos resultados. ¿Por qué? Porque si es que seguimos con esta estrategia que es mala, podríamos empezar a obtener resultados negativos y que no van a ser favorables para la empresa. Entonces, eso ya empieza a ser parte del análisis de los estados financieros. Algo adicional en los estados financieros. Habíamos nosotros conversado del estado de situación financiera que tenía sus tres elementos: activos, pasivo y patrimonio. En el estado de resultados nosotros estamos viendo ingresos, costos y gastos. ¿Para qué? Para poder al final obtener un resultado. Ese resultado es ganancia o pérdida. Vamos a poner en este ejemplo que es una ganancia. ¿Qué es lo que sucede con los estados financieros en general? Que como estamos hablando de una empresa, cuando vamos a ver estados financieros, vamos a ver de una empresa, los estados financieros se interrelacionan, hay una conversación entre ellos, hay importes que van a poder relacionarse, hay cuentas donde se van a relacionar. Por ejemplo, voy a marcar lo que está en color celeste cuando hablamos de la ganancia, que lo hemos estado conversando en estos momentos. Cuando decíamos nosotros, el estado de resultados me sirve para saber si estoy obteniendo una ganancia o estoy obteniendo una pérdida. En este caso, puesto de color azul, utilidad. Ha generado una utilidad, ha generado una ganancia. Esa ganancia viene a formar parte del patrimonio de la empresa. ¿Por qué? Porque es el resultado que ha tenido la empresa a favor. ¿A quién pertenece esa ganancia que está obteniendo? Pues a la empresa. ¿Dónde se encuentran todas las cosas que pueda tener propias, todas de la empresa, vienen a ser el patrimonio? Entonces, esa ganancia se va a ir hacia el patrimonio de la empresa y eso empieza a involucrar el estado de situación financiera. Y aquí vemos un primer cruce de los estados financieros. Conversan. Estos estados financieros conversan. Hay cuentas que se van a interrelacionar. Otra, por ejemplo, puede ser el impuesto a la renta. En el estado de resultados, cuando una empresa ha obtenido ganancia, está afecto a un pago del impuesto a la renta. ¿Okay? Ese impuesto a la renta se calcula de la ganancia que pueda haber obtenido la empresa. La empresa ganó 100, pues tiene que pagar un impuesto. ¿Cuándo no va a pagar un impuesto? Cuando una empresa ha obtenido una pérdida, porque impuesto a la renta es impuesto a la ganancia. Entonces, se calcula este impuesto a la renta, como esta empresa ha obtenido ganancia, y si es que se queda todavía pendiente de pago este impuesto a la renta, todo lo que está pendiente de pago, recordamos que vienen a ser los pasivos, pues lo vamos a tener en el pasivo de la empresa. ¿Por qué? Porque es un pendiente de pago ante la administración tributaria, pero es un pasivo. ¿Okay? Entonces ahí empezamos nosotros a ver que hay interrelación en los estados financieros. Hay en realidad en más cuentas, pero estos vamos a decir son como que las más notorias, más fáciles de poder identificar. Conversan los estados financieros porque también el análisis y la toma de decisiones se hacen considerando todos los estados financieros. No solamente se ve uno. En este caso vamos a ver dos estados financieros que conversan y que se necesitan para poder entender en qué situación está la empresa. ¿Okay? Bien, vamos a realizar un ejemplo, vamos a hacer un armado del estado de resultados teniendo en consideración lo siguiente. Voy a dar lectura para poder luego pasar a una hoja Excel y poder desarrollar e ir comentando con respecto a cada uno de los elementos y los componentes que vamos a poder ir ubicando. ¿Qué es lo que nos dice?
La empresa Industrias Palomino se encuentra en el régimen general del impuesto a la renta. ¿Por qué les pongo, acá voy a hacer un paréntesis, por qué coloco régimen general? Para poder aplicar una tasa del impuesto a la renta que es el 29.5%, que lo vamos a ver en el IES. ¿A qué se dedica la empresa? Esto es clave, saber cuál es el rubro, cuál es el giro del negocio de la empresa. Nos dice, se dedica a la comercialización de mochilas, o sea, compra y vende mochilas. Durante el año 2020 ha presentado las siguientes operaciones y nos dice que durante todo ese periodo ha tenido estas operaciones. Recordamos que el estado de resultados es de un periodo determinado. En este caso vamos a elaborar el estado de resultados de esta empresa para el año 2020. ¿Qué tenemos como dato? Ha vendido, ahí ya nos empieza a dar un dato, 3,000 mochilas a un valor de venta de 100. Pero la empresa había comprado 4,500 mochilas a un valor de 75. Después también ha tenido algunos gastos de transporte y ha tenido que pagar sueldo a empleados por los valores de gastos de transporte, 9,500, y los sueldos a sus empleados por 18,000. Esto también lo vamos a necesitar para nuestro estado de resultados. Además, nos dice, se conoce que la empresa ha tomado préstamos bancarios y por lo cual, cuando se toma préstamos bancarios, han generado intereses de 4,500. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cuáles son los resultados finales que la empresa ha obtenido? Muy bien, vamos a pasar a una hoja Excel para poder desarrollar ello. A ver, vamos a cambiar la hoja. Bien. Acá tenemos un Excel con el cual nos vamos a ayudar y poder desarrollar este ejercicio y poder ver cómo es que debemos de tomar en consideración los elementos y los componentes que vamos a dar para esta empresa. Lo primero, yo ya he colocado el formato del estado de resultados, que es el formato que ustedes han estado viendo también de empresas conocidas. El formato se mantiene para todas, lo que siempre va a ir cambiando son los importes que se van obteniendo, ¿no? Que va obteniendo cada empresa. Como siempre, en la parte del membrete, en la parte superior, tiene que ir el nombre de la empresa. En este caso, tenemos el nombre de la empresa que es Industrias Palomino SAC. Y después tenemos, es importante también, el nombre del estado financiero que se está desarrollando. En este caso, es el estado de resultados. Y también es importante que se adicione el periodo de tiempo. En este caso es al 31 de diciembre del año 2020. Las operaciones que nos han dicho es las que se han desarrollado durante el año 2020. Ahora sí, la primera línea de nuestro estado de resultados, ese primer elemento de toda esta estructura vienen a ser los ingresos. ¿Qué hemos dicho que van a ser los ingresos o ventas? Para poder nosotros colocar acá nos dan un dato, que esta empresa vendió 3,000 mochilas a 100 soles. Y acá hay algo importante porque dice valor de venta. De pronto van a decir, muy sencillo, simplemente lo que voy a hacer es 3,000 mochilas por 100. Sí, efectivamente, son 3,000 unidades por cuánto me costó, a cuánto le he vendido cada unidad. Sí, está bien que lo multipliquemos si estamos hablando de 300,000. Pero de repente algunos se preguntan, ¿y el IGB se considera acá o no se considera? El IGB no se considera en el estado de resultados. Acá se hablan en valores de venta, no en precio de venta, que es el que ya incluye IGB. ¿Por qué no considero el IGB en el estado de resultados? El IGB es un impuesto que se paga de manera mensual, se liquida y se paga. En el estado de resultados no se van a considerar el IGB. ¿Por qué?
porque en el estado de resultados nos va a servir para saber si está afecto a otro tipo de impuesto. Y es el impuesto a la renta, no es el IGB. El IGB es separado. Los valores que se consignan en el estado de resultados son sin IGB, ¿de acuerdo? Sin IGB. Es por eso que está en términos de valores de venta, antes del impuesto. Muy bien, entonces ya tenemos que son 300.000 soles las ventas que ha realizado. Se dedica a la venta de mochilas y la venta o los ingresos que está obteniendo son 300.000. Acá hay una pregunta muy importante. ¿Será o podríamos afirmar que esos 300.000 la empresa lo ha cobrado? ¿Podríamos decir ello? Realmente puede ser que lo haya cobrado si es que toda esa venta fue al contado. Pero también pueden haber una porción por cobrar. ¿Por qué? Porque puede haber realizado ventas al crédito con fechas de pago posterior. Entonces, lo que vamos a colocar como ingresos o como ventas es el total. No se toma en consideración, bueno, de los 300.000, solamente he cobrado 200.000, por eso solamente 200.000 van a ir. No, acá no se toma en consideración si se ha realizado la cobranza o no, simplemente eso. ¿Cuántas unidades se vendió? ¿A qué valor de venta? Ya, todo es ingreso ordinario o es una venta. ¿Okay? Es independientemente de si se ha cobrado ese importe. Después tenemos nuestro segundo elemento, que es el costo, conocido también como el costo de ventas. Para esto vamos a hacer un cuadrito aparte y vamos a decir, ¿qué es lo que nos dicen? La empresa ha comprado 4.500 mochilas a un valor de 75. Lo que sí estamos viendo es que a esta empresa cada mochila le costó 75. Y cuando hablamos de costo, habíamos dicho que los costos van en función de la cantidad vendida. ¿Qué quiere decir? Si es que nosotros colocáramos de esa manera, compro 4.500 a 75 cada uno, multiplicamos, de repente podríamos decir lo siguiente, ¿será que el costo es 4.500 unidades? Esto es el valor y esto es el total. ¿Podríamos decir que el costo de venta es 337.500? No. Eso no es el costo de venta. Eso es el importe total de las compras que ha hecho la empresa. Entonces, ¿qué viene a ser el costo? El costo es únicamente la porción vendida. Si bien esta empresa pudo haber comprado 4.500 unidades, hay que recordar que solamente ha vendido 3.000. Entonces, tendríamos que decir lo siguiente. ¿Cómo vemos el costo? El costo, voy a decir, ¿cuántas unidades hemos vendido? 3.000. Aquí están las unidades. ¿Cuánto costó cada una de esas unidades? 75. Entonces, ahora sí vamos a poder saber qué importe es el costo. Y acá lo tenemos. No iban a ser los 337.500, sino los 225.000. Esto es el costo. ¿Por qué? Porque el costo de venta va en función de la cantidad vendida. ¿Qué pasaría si es que esta empresa, habiendo comprado 4.500 mochilas por diferentes motivos que puedan haber pasado, no hubiera vendido ninguna? ¿Tendría costo de ventas? No, no, ¿por qué? Porque no tendría venta. La venta genera un costo de venta. Si es que no vende nada, pues no hay costo de venta. Sí va a tener la compra, pero no ha logrado vender nada, por lo tanto no hay costo. En este caso, que la empresa ha vendido
3.000 unidades, el costo va a ir en proporción a ello. Es por eso que lo hemos calculado de forma separada para poder entenderlo. Entonces, el costo de venta viene a ser los 225.000 que hemos hallado hacia el lado derecho. Ya tenemos dos elementos importantes, ingresos y costo. Ahora, lo que nos dicen es, tienes que restar los ingresos de los costos para poder hallar esta primera utilidad de nombre, utilidad bruta. ¿Por qué le llamo utilidad bruta? Porque viene a ser una ganancia, una primera ganancia que está obteniendo la empresa, pero no significa que sea la ganancia final, porque hay que preguntarnos si la empresa no ha incurrido en ninguna otra necesidad. Por ejemplo, para que pueda desarrollar la venta de estas mochilas, no ha tenido que pagar transporte, no ha tenido empleados, no ha tenido, etcétera. Si es que, supongamos en el caso, no ha necesitado absolutamente nada más y solamente ha tenido la mercadería, la venta y no ha tenido ningún otro gasto, podríamos decir que esta es la ganancia de la empresa. Pero como ustedes saben, las empresas necesitan de diferentes cosas para que puedan lograr sus operaciones. Entonces, por eso, este primer resultado se le llama utilidad bruta. ¿Por qué la palabra bruta? Porque todavía hay que quitarle cosas, hay que restarle algunas cosas. Y vamos a seguir viendo cuáles son. Y acá vienen los gastos. ¿Qué más nos dicen en la tercera línea? Dicen, incurrió en gastos de transporte 9.500, sueldos a empleados por 18.000. Y acá líneas más abajo, después de la utilidad bruta, nos da detalles. Gastos administrativos, gastos de venta. Ahí empiezan a ver estos famosos gastos, que se encuentran divididos en con diferentes nombres. Gastos administrativos, pues, va a estar relacionado con los empleados que van a lograr las operaciones del día a día de la empresa. Por ejemplo, acá nos dicen que ha tenido que pagar sueldo a empleados de 18.000. Entonces, eso lo podríamos considerar como un gasto administrativo. ¿Por qué? Porque ¿de qué forma van a poder pagar a los empleados? Pues con las ventas, ¿no? En el momento que se van generando las ventas, gracias a ello van a poder pagar a sus empleados. Además, dice que han incurrido en gastos de transporte. Para que puedan trasladar su mercadería hacia sus clientes, pues ha tenido que incurrir en gastos de transporte. ¿Dónde lo podemos considerar? Como un gasto de venta. ¿Por qué? Porque para lograr esa venta, para poder plasmar esa venta, he tenido que gastar en transporte. ¿Cuánto gasté en transporte? 9.500. Entonces, empezamos a ver que los gastos también son importantes, que los gastos son, vamos a decir, necesarios. ¿Para qué? Para que la empresa pueda operar, porque de pronto, si no tenían empleados, no tenía una secretaria, un contador, etcétera, la empresa no hubiera podido desarrollar sus actividades. De pronto, también si es que no hubiera incurrido en gastos de transporte, no hubiera podido llegar la mercadería al cliente y no hubiera podido plasmar esa venta. Entonces, por ello, son necesarios los gastos. No es algo que debamos de eliminar porque no se pueden, son necesarios que tienen que ser controlados, sí, pero necesarios para que pueda lograrse la operatividad del negocio, para que pueda lograr operar la empresa. Por lo tanto, si es que estos gastos nos están permitiendo lograr operar, para que la empresa pueda operar, entonces el resultado de restar estos gastos de mi ganancia bruta, pues tiene el nombre de utilidad operativa. ¿Por qué operativa? Porque he incurrido en gastos que han permitido la operatividad de mi negocio. Que yo pueda operar, como el transporte, como los empleados y algunos más que puedan existir, por ejemplo, alquileres, etc. Por eso tiene el nombre de utilidad operativa. Después, ya después de saber cuáles son estos gastos que permiten
que esta empresa pueda lograr sus operaciones, pueden haber otros gastos adicionales, como el nombre que figura acá, que vienen a ser los gastos financieros. ¿Y qué vienen a ser los gastos financieros o en qué momento se generan estos gastos financieros? En realidad, muchas empresas, por no decir la mayoría de las empresas, para poder de pronto comprar su mercadería, poder financiar algunas cosas, solicita préstamos a las diferentes entidades. Las entidades bancarias les entregan un dinero, pero obviamente tienen que cobrarles un interés y la empresa tiene que pagar un determinado interés. ¿Por qué? Por el dinero prestado. Esos intereses que tiene que pagar la empresa se consideran como gastos financieros y es algo que nos dicen por acá. Se conoce que esta empresa tomó créditos, tomó préstamos bancarios y generaron intereses por 4.500, que quiere decir que la empresa ha tenido que desembolsar 4.500 por conceptos de intereses hacia los bancos por préstamos que obtuvo. Entonces también lo consideramos como un gasto, pero va como un gasto después de la parte operativa. Ahora sí, restamos, seguimos restando porque todo lo que es gasto no hace que se incremente el dinero, sino por el contrario hace que se reduce, entonces volvemos a restar y nos quedan 43.000 soles. En este punto podríamos decir, ok, de lo que vendí, ya quité los costos, ya quité todos los gastos, incluso hasta mis gastos financieros. Esto es lo que me está quedando, 43.000. Sí, pero nos está faltando algo. Que las empresas, por ejemplo, en este caso se encuentra en el régimen general, habíamos dicho, cuando obtienen un resultado positivo, tienen que pagar un impuesto que se llama impuesto a la renta o también conocido como impuesto a la ganancia. ¿Ok? Impuesto a la ganancia. ¿Qué quiere decir? Obtienes ganancia, pagas impuesto. Si obtienes pérdida, no te exijo porque es impuesto a la ganancia. En este caso hay una ganancia. Y les dejo por aquí el porcentaje del impuesto a la renta para este régimen, que es el régimen general. ¿Cuánto es lo que va a tener que pagar esta empresa por impuesto a la renta? 29.5%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esa ganancia que habíamos obtenido, vamos a multiplicarlo por 29.5%. Ese impuesto se tiene que entregar hacia la administración tributaria. Y ahora sí, lo que nos queda después de eso, entregar hacia la administración tributaria, pues vamos a decir que es la utilidad neta, la utilidad final con la cual se queda la empresa. Esto es con lo cual se está quedando la empresa. Y de repente pueden haber más descuentos después de esta utilidad neta, podrían haber, por ejemplo, dividendos. Cuando en junta de accionistas se ha acordado que se entreguen dividendo hacia los accionistas, cuando llegan a este punto de la utilidad neta, de ahí van a sacar los dividendos y la utilidad irá disminuyendo para la empresa. Entonces, esta es la composición del estado de resultados. Nos sirve para saber qué resultado está obteniendo la empresa al final, por ejemplo, en este caso, de un año. ¿Ha obtenido ganancia? ¿Ha obtenido pérdida? Y como vimos en el PPT anterior, donde habían 2 años de estado de resultados, también nos sirve para poder comparar mi año 2019 con el año 2020. ¿Cómo me ha ido? ¿Me ha ido mejor? ¿Me ha ido peor? ¿Mi resultado fue mejor? ¿Mi resultado fue peor? ¿Y por qué vamos a hacer ello? Porque estos cuestionamientos nos van a servir para tener estrategias para colocarlas después, para poder implementar nuevas estrategias, para saber cuál es el punto en el que no estamos yendo bien o en el que sí estamos yendo bien, para empezar a tomar decisiones para la
empresa. Esa es la gran importancia de los estados financieros y es así como se elabora un estado de resultados y por qué tienen diferentes nombres las utilidades. Utilidad bruta, porque únicamente está relacionada con ese producto o con el servicio que se presta. Utilidad operativa, cuando ya se han descontado esos gastos que han sido necesarios para que la empresa pueda operar. De pronto también hay que descontar gastos financieros cuando la empresa ha tenido que recurrir a préstamos a terceros, que en este caso ha sido a bancos, donde que tiene que pagarle una tasa de interés. Y obviamente no olvidarse el impuesto a la renta en el caso que hubiera una ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería la composición de los estados financieros. A ver si es que hay dudas o consultas. Me gustaría ver. Ok, vamos a ver por acá. Muy bien. Bien, sí, a ver si es que hay alguna duda, consultas para poder absolver. Estamos hablando de el estado de resultados, la composición, los elementos del estado de resultados y la utilidad también que tiene este estado financiero, ¿no? La utilidad que tiene este estado financiero para la toma de decisiones. Nosotros estamos en la parte de análisis de estados financieros, estamos viendo cómo utilizamos los estados financieros para la toma de decisiones y por qué es importante ir conociendo los componentes de estos estados financieros. ¿Por qué? Porque nos permite saber dónde está el inconveniente de la empresa, en qué momento está teniendo inconvenientes. Por ejemplo, vamos a hacer como que algo adicional. ¿Qué pasaría si dijéramos que como gastos de transportes ha tenido la empresa no 9.500, sino vamos a poner un importe más grande para que sea notorio? 40, no, vamos a poner un importe mayor para que sea visual. Ya, ahí. No ha tenido los 9.500, sino ha tenido 59.500. ¿Qué es lo que sucede? Lo que está haciendo es que mi utilidad operativa empiece a salirme ya un negativo. Y podemos empezarnos a cuestionar diciendo, ¿dónde está el problema de esta empresa? ¿Será que su producto no sale, no rota, no tiene ganancia su producto, no es aceptado en el mercado? Y realmente el problema aquí no es que su producto no es aceptado en el mercado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se vende y estamos viendo que obtiene una utilidad bruta. Pero de pronto, lo que sí hay que tener en consideración es cómo se están llevando estos gastos que habíamos dicho que es gastos de transporte. ¿Por qué son tan altos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy pagando tanto en gasto de transporte? De esa manera es que cada uno de los componentes nos sirven para empezar a cuestionar. ¿Por qué tengo tanto gasto acá? ¿O cuál de estos gastos no están bien controlados que están haciendo que reduzca mi ganancia o que incluso me lleve a la pérdida? ¿Okay? Entonces, eso es la importancia de nuestros estados financieros. Toma de decisiones para tener buenas estrategias y para la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, veo que no hay dudas ni consultas. Bien, entonces, al ver que no hay dudas, consultas, espero que esta información haya sido útil, que haya quedado bastante claro los elementos también de nuestro estado de resultados. Ya hemos visto del estado de situación financiera, hemos visto estado de resultados y seguiremos viendo cómo vamos a ir analizando estos estados financieros. Esto ha sido un gusto, muchas gracias y buenas noches.